La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Seguimos introduciendo brevemente esta carta de Pablo a los Efesios, sabiendo que el decir que es de Pablo era una práctica común en la época, aunque no fuera Pablo el que le escribía, poner su nombre le daba autoridad a la carta y, como también hemos dicho en repetidas ocasiones, es clara la continuidad doctrinal. No es que la carta a nombre de Pablo esté enseñando cosas que Pablo no hubiese aprobado o con las que no estuviese de acuerdo. Pero ya por las razones que comentábamos en el anterior podcast, lo más probable es que no fue escrita por Pablo. El tema central de la carta, comentábamos, es la iglesia. Es la iglesia. La eclesía. Eclesía, que significa asamblea. Y ya también hemos explicado que el término asamblea tiene implícito que hay personas que han sido convocadas, los asambleístas o los partícipes de la asamblea, son personas que han escuchado ese llamado y han acudido. Y con esas presencias se constituye la asamblea. Así se fue entendiendo la iglesia cada vez más. Un elemento interesante también, además nos permite ubicar la fecha de redacción entre el año 70 y 90. Recordemos que muy probablemente el martirio de Pablo, que fue coetáneo al de Pedro, debe haber sido en la persecución de Nerón alrededor del año 67 de la era cristiana. Entonces, la carta, desde luego, hay que fijarla después de ese momento. Y segundo, después de la caída del templo, de la reconfiguración del mundo judío y de la explicitación necesaria de la fe judía en oposición, sobre todo al cristianismo naciente, que fue trayendo como consecuencia que cada vez hubiera menos judeocristianos y que pues ya no hubieran estas dos grandes divisiones de la iglesia primitiva, los cristianos de origen judío y los cristianos de origen grecorromano. Ya sabemos lo que pasó en el año 70 con la caída del templo, el desplome, la crisis profunda identitaria del pueblo judío. Recordemos que el judaísmo previo a la caída del templo era una mezcla, digamos, bastante heterogénea de sectas y lo que las sectas creían. Sabemos que había fariseos, saduceos, esenios, enóquicos, celotas, apocalípticos, etc. Sectas del judaísmo, y no pasaba nada si alguien pertenecía. Si había algo de tensión. Pensemos, por ejemplo, en las diferencias doctrinales de los fariseos y los saduceos, quienes creían en la resurrección, quienes creían en una vida futura que sería más plena que la vida actual o menos plena, de acuerdo a la conducta de las personas, y quienes no lo creían, como eran los saduceos. Si Dios premia, premia aquí. Una ideología interesante y muy útil para quienes forman parte de las élites. Y eso nos permite entender por qué pues, una buena parte de los saduceos eran la élite de la sociedad judía de la época. Tanto las familias gobernantes como Herodes y demás, los grandes terratenientes y la nobleza, cuanto el liderazgo sacerdotal, la élite. Lo que quiero decir, y es lo importante para nuestra carta, es que con la caída del templo desaparece esa versión, pongámosle entre comillas, tolerante del judaísmo. Y se reagrupa el judaísmo, se renueva, se reinventa con una sola perspectiva, que era la farisea. Y dentro de la farisea, la de una escuela, la escuela Hillel. Y entonces el judaísmo de ahí en adelante ya no era esta como colección de distintas perspectivas, muy tolerante, donde todo el mundo tenía un lugar, sino que precisamente ante este temor de perder su identidad, se repliega y endurece los requerimientos para que alguien sea considerado judío. Y eso trajo como consecuencia que algunos cristianos
que tenían, digámoslo así, un pie en el judaísmo y un pie en el cristianismo, en el camino, en esta nueva manera de entender a Dios y de entender el camino de salvación, pero que seguían practicando el culto en el templo y algunas costumbres judías, pues tuvieron que decidir, o eres judío o eres cristiano. Si te haces bautizar, quedas inmediatamente expulsado de la sinagoga, de la comunidad, que era lo que quedaba. Esto se consolida del año 70 al 90, de tal forma que algunos se hicieron cristianos y cortaron lazos con el judaísmo. Es lo que podemos ver y ya comentamos en el Evangelio de Mateo, que subraya eso, y todavía con más fuerza en el Evangelio de Juan. Ambos nacen en un contexto judeo-cristiano, pero Mateo subrayando el mesianismo de Jesús con base a la profecía o la tradición judía de la historia de salvación como la transmite la Tanaj, la Biblia judía, y Juan un poquito más con esas raíces, sin lugar a dudas, pero con una nueva cristología que está surgiendo de la propia experiencia de la comunidad, de este ir desentrañando el misterio que se dio en Jesús. ¿Y esto de qué nos sirve para Efesios, que habla de la iglesia? Pues nos describe una iglesia más homogénea, y es lo que quería yo decir. Ya no se habla de la iglesia que se reúne en la casa de fulano, de la iglesia que está en tal ciudad, como que cada una de estas fueran eclesías. Toda la terminología de la carta de Efesios habla de una eclesía. Ya no hay varias. Hay una sola que es universal y está vinculada a la visión universal de Jesús, del Cristo, como el único mediador y salvador, que ya vimos, que es el centro del comentario de Colosenses. Un Salvador, que es el Señor Jesús, una sola eclesía, que es la que está enviada, capacitada a continuar la labor del Señor Jesús, transmitiendo la buena noticia, ayudando a la humanidad, bendiciendo a la humanidad para que se dé cuenta de cuál es la verdadera naturaleza de Dios, del ser humano y del camino de plenitud humana, lo que solemos llamar salvación. Aquí ya estamos hablando de una iglesia universal, no iglesias domésticas o locales, de alguna manera con algunos referentes culturales propios del lugar donde surgieron, sino esta búsqueda de entender el misterio de una sola iglesia, cuya cabeza ya estaba presente en esa metáfora utilizada por Pablo en 1 Corintios. La cabeza de este cuerpo que es la iglesia, un solo cuerpo, es Jesús. Este elemento es importante para que podamos ver ahora con claridad cómo va cambiando la imaginería también cristiana. Ya no hay este problema de quienes se sienten superiores o inferiores porque son o de origen judío o de origen pagano, pero al mismo tiempo surgen otras preguntas. ¿Cuál es el vínculo que tiene esta comunidad con Jesús? Sobre dónde está asentada su legitimidad, sobre todo en cuanto a autoridad para transmitir la buena noticia. Esos son algunos de los elementos importantes que iremos viendo que la carta va desarrollando, va explicitando. Algunos autores han dicho que la carta a los Efesios comienza donde termina la carta a los Colosenses. Y de esta manera se complementa. Dios tenía un plan desde el inicio, revelado y ejecutado en y por Jesucristo, y ahora este plan se despliega, se continúa, se extiende por todo el universo a través de la iglesia. Para utilizar las mismas preposiciones, en y por Cristo la buena noticia es comunicada al mundo, en y por la iglesia esta buena noticia sigue siendo comunicada, es llevada hasta los confines del mundo para que no haya ningún ser humano que no tenga la oportunidad de escuchar este mensaje y desde luego de convertirlo en vida, de convertirlo en realidad. Cristo cósmico, cuerpo cósmico de Cristo que es la iglesia. Otro elemento importante es esta relación de la iglesia con el Mesías. La eclesía es presentada como desposada con el Mesías, no por ninguna otra razón más que era el referente, seguramente, y lo sigue siendo, más fuerte de este vínculo de pareja, de quienes en el misterio propio del matrimonio se describe que se convierten en una sola persona, una sola carne.
esta intimidad de la Eclesía con Cristo garantiza que lo que la Eclesía transmite pues sean las propias palabras del Señor. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Ya los muros de división han ido cayendo y ahora lo que queda es esta única comunidad vinculada íntimamente al resucitado y que va perpetuando la misión del resucitado en el mundo. Mañana ya iniciamos con el texto y el comentario propio de esta carta a los Efesios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.